aceptación y el rechazo del Evangelio. Y existe, hermanos, que hay una misma acción, y a veces puede ser un poco contradictorio, pero una misma acción, hermanos, puede generar dos tipos de reacción diferente. Para unos puede tener un efecto agradable y esperanzador, pero para otros esto puede ser totalmente contrario, puede ser molesto, puede ser perturbador. Por ejemplo, hermanos, cuando en nuestra casa se nos va la luz, quedamos desconectados, quedamos sin wifi, quedamos en la oscuridad, y no queda de otra, hermanos, que desesperarnos y ansiar con fuerzas el regreso de la energía. Pero al regresar a la luz, hermanos, saltamos con gozo y alegría para continuar ver nuestros programas favoritos en la tele, y al escribir por WhatsApp ya estamos de regreso. Es una emoción tan grande, ¿verdad? Cuando regresa la luz. En cambio, hermanos, cuando estamos en nuestra habitación a punto de dormir, hemos apagado las luces, hemos desconectado el teléfono, nos hemos puesto cómodos para dormir, y de repente alguien entra al cuarto y nos dice, enciende la luz, y nos pregunta, ¿estás despierto todavía? ¿Verdad que aunque es la misma acción de que regrese la luz, una acción nos agrada y una acción nos desagrada, nos molesta? Por sencillo que sea la acción, hermanos, eso nos molesta mucho. A mí me molesta bastante cuando alguien me despierta, y yo creo que todos, ¿verdad? Al parecer, hermanos, la misma acción puede traer dos efectos diferentes, dos acciones totalmente distintas. La acción puede ser la misma, encender la luz. Y algo muy parecido, hermanos, ocurre o sucede cuando la verdad de Dios es predicada. La misma acción sucede cuando la palabra de Dios es exaltada, cuando la verdad de Dios es anunciada. Algunos la reciben con gozo y esperanza, pero otros se molestan. Otros se van a molestar cuando escuchan la predicación, se incomodan y se van a oponer a la predicación de la palabra. Y eso es precisamente lo que vamos a ver hoy en Hechos 17, del 1 al 13. En este pasaje veremos, hermanos, cómo la predicación del Evangelio produjo dos respuestas completamente diferentes. Algunos creyeron, pero otros se llenaron de oposición, como bien vimos temprano. Si gusta leer conmigo Hechos 17, versículo 1 al versículo 13. Si gusta puede ponerse de pie por reverencia a la palabra de nuestro Dios. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos en gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos esos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero
Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Y cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Ore conmigo. Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este pasaje que acabamos de leer. Señor, permítenos que podamos profundizar en él, escudriñar tu palabra y poder extraer, Señor, esa verdad bíblica encontrada en estos pasajes. Señor, te damos gracias porque tú nos has provisto esta mañana tan hermosa para convivir con mis hermanos y que juntos podamos aprender de esta hermosa palabra. Señor, trae esa palabra fresca para nosotros y que podamos, Señor, ponerla en práctica. No solo ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice esta congregación. Amén y amén. Hermanos, en esta lectura encontramos dos efectos evidentes en las personas cuando se predica el evangelio bíblico. Dos efectos diferentes que se producen, hermano, cuando se predica el evangelio bíblico. Uno de ellos es la palabra de Dios es escuchada y creída. Cuando la palabra de Dios se predica fielmente, hermanos, va a haber un grupo de personas que la van a escuchar, que la van a creer y van a ser salvos por medio de la predicación. El segundo efecto, hermanos, que vemos es que cuando la palabra de Dios es predicada, unos lo van a rechazar y van a ser perseguidos. La palabra de Dios es rechazada y es perseguida. Ese es el segundo efecto. Ahora, veamos que en el contexto, el apóstol Pablo, como bien dijo el hermano, y que estamos en la semana de misiones, entiendo yo, el apóstol Pablo inició su ministerio después de su conversión. Fue un encuentro personal con el Señor, según lo que encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 5. Note que tiempo después de que Pablo se convirtió, fueron comisionados por el Espíritu Santo en Antioquía para predicar a los gentiles. Y eso lo encontramos, hermanos, más atrás en Hechos 13. Ve el versículo 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ahí está Pablo. Ministrando esos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo, este es Pablo, para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, les impusieron las manos y los despidieron. Note que después de la conversión de Pablo, él es comisionado, un tiempo después es comisionado para predicar el evangelio junto con Bernabé y otros varones de Dios. Según, hermanos, la narrativa, podemos observar de que Pablo tenía una estrategia de evangelismo, y como mencionaba también el pastor, Pablo llegaba y entraba ¿dónde? En las sinagogas. Entraba y predicaba en las sinagogas. Y la palabra, hermanos, sinagoga significa lugar de reunión. Lugar de reunión. Y esos, hermanos, esos lugares eran usados para hacer culto, para hacer oración, para hacer estudio o una reunión comunitaria en la religión judía. Entonces Pablo, hermanos, enseñaba en estos lugares, enseñaba en las sinagogas de cada ciudad
que visitaba. Y es así como su ministerio se caracterizaba. Ahora, si entramos, hermanos, al primer efecto de la predicación de Pablo, notemos que la palabra de Dios es escuchada y es creída. La iglesia primitiva, hermano, era caracterizada por predicar fielmente la palabra de Dios. La iglesia primitiva, esa era la característica principal, predicar la palabra de Dios. Cuando nos referimos, hermano, a la fidelidad de su predicación, hablamos de que no adulteraban el mensaje. Ellos se limitaban a esa doctrina de los apóstoles. La iglesia primitiva cumplió estrictamente la gran comisión de Mateo 28, 19, que dice: ir por todo el mundo, ¿y qué dice? Y predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándolo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y al final dice: enseñándoles lo que yo les he mandado. Entonces, ya que el mandato de Jesús es a sus discípulos, no fue, hermanos, ir, como muchos ahora creen que el mandato es ir a las naciones, sino que el mandato es hacer discípulos. El mandato de nuestro Señor Jesucristo es hacer discípulos. La forma de hacerlos era obviamente yendo a sus lugares y enseñando lo que Jesús les había enseñado. No había otro método, era esa forma, hermanos, que el Señor ya les había dado. Entonces, cuando vemos a Pablo, cuando vemos a Bernabé, que fueron enviados, notamos que el Espíritu Santo los dirigía. Y note cómo dice el versículo 4 del capítulo 13. Ellos, dice, hablando de Pablo y de Bernabé, ellos entonces, enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y ahí navegaron a Chipre. Note, hermanos, que ellos eran dirigidos por el Espíritu Santo. No tomaban sus propias decisiones. No decían: bueno, Bernabé, vámonos por aquí, tomemos un atajo. Ellos tomaban o dependían totalmente de Dios. Ellos eran guiados por el Espíritu Santo. En su primer viaje misionero, como bien dijo el pastor, Pablo visita a Chipre y le predicaba por varios sábados a los judíos en ese lugar de la sinagoga, como lo dice el versículo 5. Dice: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Pero la pregunta, hermanos, es, ya que vimos todo este contexto, la pregunta es: ¿cuál era el mensaje de Pablo? ¿Cuál era este mensaje tan poderoso que Pablo estaba predicando? ¿Qué enseñaba Pablo? ¿Será que Pablo se preocupaba por enseñar ciencias, por enseñar filosofías, por enseñar cuentos? ¿Qué enseñaba Pablo a los judíos? Usted puede revisar, hermanos, siempre en el capítulo 13 de Hechos, vea el versículo 15. Y dice: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de las sinagogas mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ahora no, dice, versículo 16, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Usted, entonces, hermanos, puede verificar que la predicación de Pablo no era cualquier predicación. Y ellos podían verificar que los judíos de ese lugar estaban deseosos de ser, ¿el qué? Exhortados.
Ellos deseaban ser exhortados con la palabra de Dios. Una exhortación, hermanos, es dar palabras de consuelo, dar palabras de aliento, dar palabras de ánimo y para darles fuerzas a los que perseveran en la fe cristiana. Pablo, entonces, siendo respetuoso, pidió silencio en la congregación e inició su exposición bíblica, yendo desde el Antiguo Testamento. Note que el versículo 18 dice: y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. ¿En qué parte de la Biblia encontramos eso? En Éxodo. Entonces vemos que desde el Antiguo Testamento él comienza a predicar y culmina en la resurrección de Cristo usando los salmos. Vea el versículo 32. Y nosotros también, dice Pablo, os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Entonces, hermanos, está claro que la iglesia primitiva usaba las Sagradas Escrituras para anunciar de Cristo. La iglesia primitiva usaba las Sagradas Escrituras para anunciar el Evangelio de Dios. No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma de anunciar el Evangelio de Cristo. Si no es por medio de las Escrituras, el Evangelio no es predicado fielmente. Y el hermano mencionaba que muchos ahora agregan otros elementos al Evangelio, pero eso no va a traer buenos resultados. Ahora, hermanos, no solo Pablo hacía de esta forma, también Pedro en su primer discurso, después de haber sido bautizado, recuerda, de haber sido bautizado por el Espíritu Santo, predicó con denuedo desde las Escrituras. Si usted quiere, estás seguro de eso, lea Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 14. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, note, hermanos, la iglesia primitiva y los discípulos y los apóstoles comprendieron que eran heraldos, comprendieron ellos que eran embajadores, comprendieron ellos que eran mensajeros de parte de Dios. Por tanto, ellos de ninguna forma ellos podían cambiar el mensaje, no podían suavizar como ahora se hacen los mensajes, sino que el mensaje era directo: arrepentidos y convertidos. Amén. Dice Hechos 2:38, siempre en el discurso de Pedro: y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Noten, hermanos, que el Evangelio es predicado fielmente. Noten que no lo cambian, no les prometen grandes cosas, no les prometen provisión, prosperidad, casas, terrenos, papeles, sino que solo les dicen: arrepiéntanse y van a recibir al Espíritu Santo. Ese es el Evangelio. Queda claro entonces, hermanos, que el mensaje que debe ser predicado está en las Escrituras, no nuestros testimonios, nunca nuestras experiencias,
sino el santo evangelio de Dios que transforma y que libera. Amén. El santo evangelio de Dios. Ese es lo único que nos va a transformar. Nunca, hermanos, nuestros testimonios, porque cada uno puede tener un testimonio diferente, pero eso nunca va a convencer a una persona de su pecado. Solo el evangelio transforma y libera. Entonces eso nos lleva a pensar, ¿cómo respondieron las personas al escuchar el evangelio? ¿Cómo se imagina usted que respondieron las personas al escuchar el evangelio de Dios? En los capítulos del 13 en adelante, hermanos, vamos a ver dos reacciones ante el evangelio bíblico que establecieron grandes comunidades cristianas y mayormente en Asia Menor. Sin embargo, hermanos, nos centraremos en lo que ya leímos en Hechos capítulo 17. Note principalmente, hermano, que Pablo juntamente con Silas, que era otro de los compañeros de misiones de Pablo, había llegado a otro lugar. Ese lugar era Tesalónica. En los versos del 1 al 13, note que dice, pasando por Anfípolis, Hechos 17, y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo. En los versos, hermanos, del 1 al 3, vemos cómo era costumbre en Pablo, llegaba a las sinagogas a predicar, discutiendo con los judíos, porque no era fácil alcanzar a esas personas, declarando y exponiendo las Escrituras. ¿Y cuál era el mensaje? El mensaje era el Cristo resucitado. Ese era el mensaje. El mensaje era Cristo resucitado. Entonces, ¿qué sucedió, hermano? ¿Qué sucedió cuando ellos exponían las Escrituras? Siga conmigo el verso 4. Y algunos de ellos, noten, creyeron. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número. Noten, era una multitud, y mujeres nobles no eran pocas, es decir, eran muchas mujeres nobles. El verso 4 dice que algunos de los judíos creyeron, pero creyeron también un gran número de griegos, entre hombres y mujeres. Y ese, hermanos, fue el glorioso inicio de la comunidad cristiana en Tesalónica. Se cumplía, hermanos, lo que en Hechos 2:47, ya que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Se cumplía, hermanos, la forma de cómo Dios, hermanos, provee miembros a la iglesia. ¿Quién es el que los agrega y añade? Es Dios, es Cristo. El Señor agrega a los que deberían de ser salvos. Estos griegos piadosos eran gentiles, temerosos de Dios, que simpatizaban con el judaísmo. Y las mujeres nobles, hermanos, eran mujeres de alto rango social. Eran personas influyentes y respetadas por la sociedad. Ambos grupos aceptaron la fe cristiana. Es decir, cuando Pablo y Silas predicaban del Evangelio de Dios, la gente dejaba el judaísmo y se convertía al cristianismo. Creían en el Señor, creían en la venida del Señor, y eso, hermanos, incluso ahora nos da
motivo para darle gloria a Dios. Amén. Ese es el buen efecto, hermanos, de la predicación bíblica. Unos van a aceptarla y eso es lo que vemos acá. Otro ejemplo que vemos ahí, hermanos, en Hechos 17, es en otra ciudad de Berea. En el verso 10, hermanos, léalo. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. En este verso, hermanos, notamos que los hermanos de Tesalónica enviaron a Pablo y a Silas hasta Berea. Al llegar, continuaron con su ministerio. Predicaban ¿dónde? En las sinagogas. Compartían el evangelio de Dios desde las escrituras a esas personas. Pero la pregunta, hermanos, es la misma. ¿Cómo recibieron esas personas el anuncio del evangelio bíblico? ¿Cómo esas personas ahora de Berea recibieron el evangelio bíblico? Vaya conmigo y vea el verso 11. Y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónicas, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. En el verso 11, hermanos, dice que la recibieron con toda solicitud y escudriñaban las escrituras. Hermano, para mí esto es glorioso. Esas personas no le decían amén a cualquier cosa. Esos eran cuidadosos y verificaban por medio de las escrituras lo que oían de Pablo y Silas. Ellos, al escuchar la verdad de las escrituras, la recibieron con gozo, la recibieron con diligencia, la recibieron con interés, con entusiasmo y con nobleza. Eso es, hermanos, lo que significa recibirla con toda solicitud. La respuesta buena, hermanos, de la predicación del evangelio se refleja entonces en Hechos 13:48. Note cómo es el efecto. Dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Note que la hermana cantó un canto: escogido fui de Dios, en Él amado. Hermanos, solo los escogidos de Dios vamos a recibir con agrado, con toda solicitud, el verdadero evangelio. Solo los que están ordenados para vida eterna son los que vamos a recibir la palabra de Dios con toda solicitud. La respuesta buena de la predicación del evangelio se refleja ahí en ese pasaje. Todos los que estaban ordenados para vida eterna escucharon y creyeron la palabra de Dios. Ahora, esas preguntas ya va directo para la iglesia. ¿Cómo recibe usted la predicación de la palabra? ¿Cómo recibe usted la predicación de la palabra? ¿La recibe con toda solicitud? Estudie, hermanos, la palabra, verificando que lo que se le dice es verdad. ¿Cuál es su actitud, hermano? ¿Es humilde al escuchar el evangelio bíblico? Usted puede contestar esas preguntas en su interior. Y eso ha sido, hermanos, el primer efecto, o uno de los efectos de anunciar el verdadero evangelio. Pero pregúntese usted: ¿cómo estoy recibiendo la palabra de Dios? El segundo efecto, hermanos, es que la palabra de Dios es rechazada y perseguida. Hermanos, yo creo que fuera bonito
que el Evangelio de Dios fuera recibido por todos. Fuera muy bonito que todos recibieran el Evangelio. Yo creo que de ser así, todos saliéramos a predicar. Todos fuéramos a los parques sin cansancio, día y noche, a las calles, a los buses, por todos lados, a cualquier hora, a cualquier persona que nos encontremos, predicarles el Evangelio. Pero lastimosamente la realidad no es así. Cuando le predican o cuando la predicación confronta nuestros corazones pecaminosos, la reacción más natural será rechazarla por completo. Serán ofendidos, se sentirán ofendidos y luego van a intentar silenciarnos. No van a decir, cállate, ya aburrís, solo lo mismo nos decís. Y ese es el otro efecto, hermanos, de la predicación del Evangelio. Regresemos, hermanos, al pasaje y veamos cómo otro grupo de personas reaccionan diferente a la predicación de la palabra. Note Hechos 17:5. Entonces dice, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron malos hombres y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. En este verso 5, hermanos, notamos que no creyeron al anuncio de Pablo y se opusieron ante ellos. Estas personas rechazaron la palabra de Dios, tuvieron celos y buscaron hacerles daño a los apóstoles. Los acusaron, hermanos, de sedición, es decir, los acusaron de que se estaban oponiendo a la autoridad para hacer un golpe de estado. Se estaban oponiendo a César y decían, estos tienen otro rey y quieren hacer un golpe de estado. Ve, hermanos, como los que no creen, los no creyentes, los religiosos, que eran los judíos que estaban en las sinagogas, se levantaron en contra de los hombres de Dios porque el mensaje les pareció muy radical. Se levantaron en contra de Pablo, se levantaron en contra de Silas, porque el anuncio fiel de la palabra los ofendió. Aunque esto ocurrió, hermanos, en Tesalónica, no era la primera vez que Pablo era perseguido. Si gusta, vaya conmigo y veamos las otras veces que Pablo ha sido perseguido en Hechos 13. Hechos 13, capítulo 13, versículo 45. Note. 13:45 dice, pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y ¿qué más? Y blasfemando. Ahora vámonos al 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ahora vámonos al 14, versículo 2. Note otra vez los judíos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Capítulo 16, versículo 20. 16:20 dice, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos,
alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Note, hermanos, cómo los religiosos se ofenden e ignoran el verdadero evangelio. No se detienen a verificar como lo hicieron de Berea, sino que se oponen y los llaman alborotadores a los que predican el verdadero mensaje. Estos hombres, hermanos de Tesalónicas, buscaban a los apóstoles para golpearlos. Era claramente una persecución. Ellos querían matarlos, ellos querían asesinarlos. Sin embargo, hermanos, ¿ustedes creen que Pablo y Silas y Bernabé se desanimaron? Sin embargo, ellos continuaban predicando el evangelio del Señor. Amén. La palabra de Dios era anunciada. Anunciaban ellos la resurrección de Cristo para vida eterna. Después de que llegaron a Berea, hermanos, esas personas que empezaron en Tesalónicas descubrieron que ahí estaban nuevamente y los persiguieron. Vea que dice el versículo 13 del capítulo 17. Cuando los judíos de Tesalónica, noten, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Hermanos, esas personas rechazaron la palabra, fueron celosos para mal y se opusieron a la sana doctrina. Estaban cómodos con su mentira religiosa, no quisieron conocer el verdadero evangelio y no solo se quedaron con el rechazo, sino que fueron a perseguir a los que predicaban la verdad. Qué terrible, ¿verdad, hermanos? Cuando predicamos el evangelio, hermanos, usted no piense que a todos les va a caer bien. Siempre va a haber un grupo que se va a oponer a la predicación de la palabra. Y ahora eso ocurre dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias también se oponen a la predicación bíblica. Dice, no, es que mucha Biblia. Queremos escuchar tu testimonio. Queremos escuchar tu historia. Queremos escuchar lo que vos haces. Mucha Biblia predicas. Qué terrible, ¿verdad? Y ese es el otro efecto de la predicación del evangelio. Le sucedió, hermanos, a los apóstoles, como también le sucedió a Jesús. Con razón, él dijo en Mateo 10:34, no he venido a traer paz, sino espada. Es porque el evangelio, hermanos, verdadero, va a traer conflicto, va a traer división, va a traer disputas. Entonces, la pregunta sería para la iglesia, ¿cómo recibe usted la predicación de la palabra de Dios? ¿Cómo recibe usted la palabra de Dios? ¿La rechaza? ¿Se ofende cuando escucha el evangelio? ¿Tilda de legalista u ortodoxo a aquel que predica fielmente? No, es que vos sos cuadrado, vos sos bien legalista. Solo la Biblia usás. ¿Cuál es su actitud, hermano? ¿Es humilde usted al escuchar el evangelio bíblico? Son preguntas, hermanos, que deberíamos de hacernos todos los días para poder entender la palabra de Dios. Un día el pastor Feliciano dijo, agradece a aquel que te predica la palabra porque tuvo el valor para decirlo. Agradece a aquel que te predica la palabra porque tuvo el valor para decirlo. Y eso, hermanos, confronta nuestra vida. La palabra de Dios nos va a confrontar,
nos dirá qué está mal en nosotros para que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. No hay otro efecto más transformador que la palabra de Dios. Nosotros podemos estar aquí contando chistes, contando historias, contando las de Pepito, lo que sea, hermanos, pero nadie o nada más va a transformar nuestro corazón que si no es por medio de la predicación de la palabra. Hermanos, sinceramente yo quisiera que todo el día me dijeran que voy a salir adelante. Yo quisiera que todos los domingos me hablen de riquezas, me hablen de prosperidad. Eso es lo que mi corazón pecaminoso quiere oír. Eso es lo que mi corazón pecaminoso quiere llenarse. Pero hermanos, eso no santifica a nadie. Por más bonito que se escuche, pero eso no santifica a nadie. La palabra de Dios es la que santifica. Con razón el Señor dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Concluimos entonces, hermanos, con las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 25. Dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. Ahora note el versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Hermano, para concluir, ¿qué clase de efecto, qué clase de reacción tiene la predicación de la palabra en tu vida? ¿Te aburre? ¿Te da sueño? ¿Te enoja que se hable del pecado? ¿Te opones a la sana doctrina? ¿O eres, como cantamos en la mañana, eres de los escogidos de Dios que aceptan la palabra? ¿O eres de los escogidos de Dios que escudriñan las Escrituras? De aquellos que estudian y verifican que todo sea conforme a la palabra de Dios. ¿De cuál grupo es usted, hermano? Amada iglesia, es momento de examinarnos. Cristo viene pronto. Ya no estamos, hermanos, para andar entreteniendo a la gente con mensajes bonitos, con mensajes motivacionales. Ya no estamos para distorsionar el Evangelio con experiencias y testimonios. El Evangelio de Dios, el que transforma vidas, debe ser anunciado como tal. Así que, hermanos, que el Señor siga bendiciendo a su amada iglesia. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser buenos receptores de tu palabra. Ayúdanos a creer tu palabra. Ayúdanos a recibirla con toda solicitud y a escudriñarla como lo hicieron los hermanos de Berea. Ayúdanos, Señor, a ser fieles predicadores. Ayúdanos a ser, Señor, diligentes, y que toda la iglesia pueda amar tu palabra
fielmente predicada. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios.